Bueno, ahora vamos a verlo en ejecución, a ver qué hace. Ahora podemos poner los datos nuestros, los que nosotros queremos, por ejemplo, Sí, intentos Recuerda que que al sean. principio quedó exacto. eso mismo. Sí. Estaba viendo qué cosas habían quedado. Bueno, nos quedó acá con una variante, ¿no? O sea que le hicimos, pero vamos a ver si funciona. Si eran menos, o sea, si tenían menos de 5 intentos. Ah, Entonces vamos a ojo. tener que poner intentos 8, por decir. No, ojo, los intentos arrancan en 10 ¿Y dónde los.? Ah, ahí y donde van dice. decreciendo. Sí, intento. Entonces, no es Claro, ningún no tendría que. mérito que te queden menos de 5, es Tendría al que estar revés. al revés. Te tienen que haber quedado, pues son los que te quedan. 5 o más. Y acá es al revés. Si te quedaban menos de 5. Pues estos son los intentos que te quedan. Claro, porque ¿Sí? no es que arrancas con uno y vas Claro, creciendo. como que si fuesen las vidas que te están quedando. Exacto. Si te quedaron más de 5 vidas, o igual a 5, perfecto. Ajá. Si te quedaron menos de 5, listo. Entonces, miramos un poquito el mientras o lo ejecutamos. ¿Qué quieren hacer? Vamos a ejecutarlo, Dale. entonces ahí va a ser. Bueno, este programa es maravilloso. Ah, Ahora ya te arranca con el número que tenés que elegir. exacto. Te dice, adivina el número del 1 al 100. Es lo que te está generando esta línea. Fíjense que ya el número lo generó, lo guardó en un secreto Ujú. y intento arrancó en 10. Entonces yo acá El le voy a número tirar. secreto podríamos poner nosotros, por ejemplo, 50. Pero si vos querés hacer ese, el número secreto. Yo No, el número secreto es al azar, o sea, vos no lo sabés. O sí, no sabés qué número generó. claro. Pero el número secreto no tiene nada que ver con la palabra azar que está al lado. Sí, la palabra azar es una función, o sea, una rutina que genera un número al azar entre 0 y 99, como le estaba diciendo. Entonces, esto va a generar un valor aleatorio. Sí. Le va a sumar 1 para hacerlo que sea entre 1 y 100 y te lo va a guardar en número secreto. ¿Sí? Entonces, esto puede ser cualquier número entre 1 y 100. Es ese que nosotros podemos, yo puedo poner, por ejemplo, yo soy la que le da el juego a él. Uh-huh. Y él lo tiene que adivinar. El programa te va a chequear que lo adivine. Fíjate, te dice, ingresá 1, le puse el 2, muy bajo me pone. O sea, me está diciendo que el 2 es muy bajo. Entonces le puse 23, me dice muy bajo. O sea, tengo que poner un número más alto, entonces voy a poner 50. Me dice muy bajo, entonces es más alto todavía. Le voy a poner 80. Muy alto, o sea que está entre 50 y 80. Ujú. ¿Entendés? Porque yo leí el 50 y me dijo que era muy bajo. ¿Comparado a qué? Al número que generó, al número Sí. secreto. Entonces, 80 muy alto. Vamos a poner que yo 70. Muy alto. Bueno, está entre 70 y 80. Ah, no, perdón. No, Muy Entre alto. entre Más 70 y abajo. 50. Exacto. Ahí está. 65. Exacto. A ver, decís vos uno. 62. ¿Cuánto? 62. Ah, no, muy Pero bajo, dice claro. No, muy bajo. 68. Dale. Dale. 67. Está bien. 67. Me cuesta el. Y queda uno solo, si no, 66. A ver, digan uno, los dos. 66. ¿Vos? Te queda uno. 66. Es el único que te queda. Muy bien. Usted vino en 10 intentos. Pitos. Malazo era. Malazo. Bueno, ahí le das de vuelta. Bueno, ¿qué Y ahí pasa? hizo la condición de abajo, la si no. Exacto. Llegó a esto. Que Exacto. adivina, que si Usted adivinó hubiésemos en hecho- tanto. Claro, si lo hubiésemos hecho más rápido, decía lo de arriba. A ver, vamos a Exacto. hacerlo de nuevo. Vamos a ponerla 66 de una. A ver qué. Ah, No, pero para saber qué qué tramposa. el primero. Si querés, te doy la razón en que sea del 1 al 10 los números. Fíjate que fácil lo cambiamos. ¿Sí? Y así lo sacas. Y te doy los 10 intentos. Lo sacás o lo sacás. Pero lo podés sacar o muy rápido o... A ver. O sea, te estoy dando la posibilidad de que salga, pero la variante va a ser en cuántos. Entonces ahí, ¿ves? Y vamos a hacerlo con las patitas. Ajá. Exacto. Y ahí nos va a mostrar cómo hace la cíclica. Exacto. ¿Sí? ¿Dónde se quedó parado? En un leer. Ajá. Ingreso número. Yo voy a ingresar 1 y después ustedes me van diciendo. 4. ¿Ves? Fíjense todo lo que está haciendo y nosotros no lo vemos. ¿Sí?
Claro, y ahí queda ahí hasta que le pongamos otro número y vuelve arriba. Exacto. Ahora Y miramos ahí, Ajá, para, dentro de este mientras, ajá. ¿Qué hizo? hizo dos condiciones. Ajá. Uno si era más bajo u otro si es más alto, si se cumple Sí, la condición primera. exacto. Esta de acá, Esa sería la condición primera y si es uno o es el otro, es decir, si se cumple la primera es muy bajo y si se cumple la segunda es muy alto. exacto. Pero eso lo saca con esta. Con este Claro. sí. Ujú. Exacto. Es una sola condición, pero que toma los dos valores. Toma Claro, en vez de acción. hacer dos, le usa el si no. Exacto. Ajá. Toma acción tanto por el verdadero como por el falso. Porque también se podría hacer uno solo, o sea, digo dos, Sí, pero sería el peor. exacto. Vos podrías agarrar y copiar esto de Y ahí acá lo tiene que y están ponerlo acá. las dos estructuras juntas, está la cíclica y la condicional. Exacto. Este es un buen ejemplo porque tiene todo. Me fui a modificar. Ah, no me lo deja modificar porque está en ejecución. Hay que leer los mensajes. Claro, cuando estoy ejecutando no lo puedo modificar. ¿Sí? Bien, Bueno, ahora es muy pero se entendió bajo. lo que hace este sí, Sí. ¿ok? Lo Este que hace, mientras. ahora vamos al mientras. ¿Este qué hace? Porque quiero ver esto primero. ¿Qué hace este? Ese suma la cantidad de intentos. Exacto. Es un acumulador pero restando, es como un acumulador Claro, como que negativo. te van quedando menos. Exacto. Te van quedando 9, 8, 7. Saben que cuando resta de a uno, en vez de llamarse el acumulador le llamábamos cuando era como el promedio, que Sumaba. suma, pero suma una cantidad mayor a uno, distinto a uno. Eso se llama acumulador, porque toma un valor y lo acumula. A estos que suman o restan uno, ¿sí? Se les llama contadores. Claro. Y es más lógico, porque en realidad no acumula nada, sino que está contando simplemente. Sí. Yo no voy a hacer nada con este intento, con su valor en sí, sino que saber cuántos intentos va haciendo. Claro. Es un De contador. 9 ahora, sí, con el siguiente te quedan 8. Exacto. Entonces, esto es lo que yo decía. Es necesario que hagamos algo con alguna variable, que la aumentemos, la cambiemos algo, y esa variable esté usada en la condición del mientras. Claro. Porque si no, esto no termina nunca. Fíjense qué hace el mientras. Acá está leyendo la variable intentos, dice mientras intento sea mayor a 1. Y acá adentro, cada vez que da la vuelta, le baja 1. ¿Sí? Sí. Entonces, ya tenemos asegurado que gracias a esto, que está decreciendo y que lo está usando acá, y está con un i, o sea, dice, se tiene que cumplir esta y esta. Claro. Nosotros ya viendo esto sabemos que cuando esta ya no se cumpla, sale. A eso me refería yo con las dos Ujú. condiciones. Exacto. Hay dos condiciones, entonces primero te dice que si es muy alto o muy bajo y después si ya llegaste al cupo de... Sí, pero esto está dentro del mientras. ¿No? El mientras para seguir o no no depende de esto. Mira, te lo voy a separar un poco porque por ahí está todo muy mezclado. Pero ese sí de adentro que vos ves es realmente la parte de adentro. No determina si el mientras sigue o no. ¿Entendés? Digamos, el mientras va a venir y hacer esta Esa. que dice. Ahí tienes una condición, la primera condición. Esta es la primera condición. ¿Qué dice? Si el número secreto, El número secreto es distinto. distinto al número ingresado. ¿Por qué? Porque si la persona ya lo adivinó, ya está. Tiene que seguir con lo de abajo. Sí. No tiene que seguirle diciendo, mete otro valor, ya está. Pero además, ¿cuántas veces puede volverle a pedir un valor? Para eso usa esto. Dice la cantidad de intentos. ¿Y que eso le no es queda. otra condición? Es otra condición, Claro. sí. Pero esta otra, esto es simplemente para mostrarle en pantalla algo. Esta ya está adentro de si ya entró al mientras. ¿Ok? Es decir, cuando esto es falso, ya no va a entrar al mientras, por ende ya no va a chequear nada de esto. Sí. Y va a seguir para abajo. Pero, si no le acertó, o sea, el número secreto no es distinto del número ingresado y claro. la cantidad de intentos es mayor a 1, ahí entra y esto lo que hace es mostrar un mensaje en la pantalla para que sepa si tiene que ir para arriba o para abajo. ¿Sí? Además le resta un intento Y te lo avisa también. y además
le dice te quedan En tantos forma, intentos tantos, y te claro. muestra un mensaje, te pide el valor nuevo. ¿Por qué te vuelve a pedir el valor inmediatamente antes del mientras? Para volver a tener otro número ingresado nuevo. Ujú. Fíjense que esta variable también la estamos modificando dentro del mientras. Claro. Estamos modificando la de intentos y estamos modificando la de ingreso, que son las dos variables que depende de los valores que tengan, van a hacer que esto termine dando falso, ¿no? ¿Cuándo va a dar falso esta primera? Cuando la persona le acierte. Claro. O sea, te ingresan, te pone el número ingresado 10, el número secreto era 10, entonces esto da falso. Acá ven un caso de por qué a veces comparamos por distinto. Acá podríamos haber puesto como decíamos hoy. El No. no y el igual. Y el igual. Exacto. Igual Ujú. y el no acá. ¿Cuál queda más fácil de entender? El desigual. Sí, el... Claro, yo no digo en lenguaje natural, no digo si no es igual. No digo eso. No digo no igual tal cosa, digo si es distinto o algo así. Claro. ¿Sí? O no coincide, esa es la forma en la que nos expresamos. Entonces esto expresa eso. No son iguales, listo. Entonces, lo que les tiene que quedar claro es que escribimos la expresión de manera de que si es verdadera, entramos al mientras. Ahí le tenemos que encontrar la forma de escribirla. O sea, y una vez que eso se cumple, ya termina el ciclo y... sí. Exacto. Ujú. Este mientras no Y tiene ahí- una cantidad como el para. Esto se puede ejecutar 0 o n Claro. veces, Ajá. Claro. o infinitas veces. En Y ahí es lo que realidad, hablábamos al principio. 10. De que por ahí puede pasar de que ni siquiera haga falta de decir la condición de muy bajo, muy alto o Ujú. la cantidad de intentos. Ya esa parte cíclica se podría hasta eliminar si de entrada la persona adivina el número. Exacto. Y ahí eso ni siquiera se ejecutaría. Exacto. Sí, y en ese caso va a entrar, o sea, si la persona le acierta de entrada, ¿sí? El número era 20 y la persona ingresa 20, esta va a dar falsa. Porque el número secreto no va a ser distinto al número ingresado. Claro. Y como el i necesita que los dos sean verdaderos para todo dar verdadero, ¿sí? Por más que le queden intentos, esto que va a dar verdadero, Verdadero. verdadero. Esto que va a dar, Verdadero. le acertó. El número secreto, No, falso. Falso. esto va a dar falso. Entonces todo va a dar falso. Exacto. Falso y verdadero es falso. Falso. Entonces, como es falso, Va a saltar Lo directamente salta. a la siguiente. Mm. vamos a hacerlo como vos dijiste, con un caso forzado. En vez de azar, vamos a hacer una cosita acá, vamos a comentar esta línea, para no perderla. Vamos a poner num secreto igual a 20. ¿Sí? Entonces ahí ya sabemos cuánto es el número secreto, no es muy secreto. Entonces yo lo ejecuto, le doy 20 y listo. ¿Sí? Claro. Ponelo con los casitos. Muy bien. Fíjense que puso el número era 20 Y sí, pero ahí me parece que. Pero. y no hizo lo que nosotros esperábamos que era... Porque ¿sabes qué pasa? ¿Qué Que pasa? mirá arriba. Ujú. Ah, no. Es porque dice adivina el número de 1 a 10, que de 1 a 10 intentos. Lo hacemos con los pasitos para ver qué pasó. Ujú. Ven acá, o sea, Porque saltó a la de ahí abajo, sí. claro, ¿por qué? Si le ¿qué pasó? Entonces ahí sirve esto, sirve Ah. lo de los pasitos. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿te rompes la cabeza averiguando? No, haces esto, lo haces con los pasitos. Y listo. Entonces, ponemos un 20. Tuc, tuc. ¿Cuál nos dio falso? ¿Cuál de estas dos nos dio falso? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? Se ve que vino para acá, analizó esto y dijo Analizó. falso, entonces se metió para acá. Analizó esto, dijo Falso. falso. Porque no Y era sí. ni más. Ajá, ¿qué pasó? O sea, si esto dio falso, alguna de las dos, o las dos, ¿no? Era falsa. ¿Sí? Ujú. Sabemos que esta no era falsa porque los intentos estaban en 10. Ujú. O sea que estaba verdadero, los intentos eran mayor o igual a 5, ¿no? Sí.
Tiene que haber sido esta la falsa. Número secreto de... Es distinto el número distinto. ingresado. ¿Está bien? Ahí está la falsa. Ahí está la falla. Claro, Nosotros queríamos el igual, lo que pasa es que estuvimos jugando con este y lo dejamos mal. sí. Ahora, ¿por qué cuando bajó acá no entró a este? Porque era. Porque acá está con el igual. Claro. ¿Por qué no entró? Si esa es verdadera, Porque los intentos los intento. son mayores de 5. ¿Se entiende? La otra, ahora es la otra. O sea, esto está mal. ¿Sí? Y ahora sí. Y ahora está bien, pero este estaba... Claro, lo habíamos hecho en un intento solo. Claro, este estábamos ya. O sea, tenemos 10 acá, entonces. Claro, sí. Al arreglar esto, en realidad no pasa nada acá abajo. Esto está bien, lo que pasa es que no entraba porque no es lógico que entre acá cuando tiene 10 intentos. Tendría que haber entrado acá. Ujú. ¿Sí? Vamos a probarlo. Pasitos. $20. A ver ahora qué hace. Ahora sí. Claro. ¿Sí? O sea, ahí nos sirvió. El hacerlo con los pasitos nos sirvió para ver que de acá se saltó acá y se saltó acá. Es para ver lo que está pasando adentro. ¿Sí? Y ahí vino lo que nosotros queríamos, que era el muy rápido. Muy rápido. Sí, en un solo intento quedan más. Sí. Ahora fíjense algo que les quiero decir con respecto a esto que hablamos de que se pueden simplificar los programas. Fíjense que acá decimos, si el número secreto es igual al ingresado y los intentos son mayores a 5, ¿sí? Hacemos esto. Acá preguntamos si el número secreto es igual al número ingresado y los intentos menores a 5. Esto realmente acá no se precisa, porque Claro. como esta, Claro, es solo si esa no se cumple, entonces sí o sí tiene que ser la exacto, otra. si estas dos no se cumplieron, ¿sí? Si esto no se cumple, listo, va para abajo. Pero si el número ingresado es correcto, ya no nos fijamos en los intentos, no nos interesa, Claro. porque nos interesaba acá arriba, ¿sí? Por Sí, si eran más porque de no es- 5. Sí, claro, si no es menos de 5, sí, sí. O sea, si le invocó al número, además nos fijamos en cuántos intentos para saber si más de 5. Ujú. Y entramos acá. Y después directamente nos fijamos si le acertó al número. Ya la cantidad de intentos no nos interesa. O sea, y entonces si le acertó, le decimos adivinó, y si no, o sea, esa condición que estaba acá no hace que el programa ande mal, pero es irrelevante. Claro. Es irrelevante porque si llegó acá, es... Igual me parece que la condición fue puesta al revés, es decir, nos interesa saber si lo adivinó en menores intentos. Claro, pero no tiene sentido porque siempre va a pasar eso. Porque esta condición, o sea, acá estamos chequeando que le haya acertado Ajá. y que los intentos hayan sido 5, que los que le quedaban 5 más. ¿Sí? 5 más intentos. Le acertó y 5 más intentos. Entonces, si esto da falso, cuando vamos acá decimos le acertó y los intentos, y sí, si acá no eran 5 más, acá van a ser 5 menos. Entonces no tiene sentido volver a preguntarlo. Ujú. Simplemente lo que nos interesa es saber si le acertó en la cantidad de intentos. ¿Tá? No importa si no lo ven, porque es una mejora nomás que surge de la lógica que estamos haciendo acá. Siempre que vayan haciendo así condiciones anidadas, le va a pasar esos casos. Sí. Que chequean algo y... Y abajo es como que. Exacto. Es más, hay una forma mucho más prolija de hacerlo esto, para mi gusto, ¿sí? Que es decir, fíjense, va a ser equivalente a esta. Si quieren dejo las dos. Incluso vamos a ver que siempre quiero darle un poquito más de vuelta a esto, así termina de quedar claro todo lo que son los condicionales y eso. Realmente el mientras es eso que vieron. Sí. Es una condición que si se hace verdadera, entra y si no, no entra. Punto. Después lo que pueden ustedes practicar es qué cosas puedo poner adentro para ver, Claro. pero no tiene mucho más. Entonces vamos a hacer una forma, en vez de hacerlo de esta manera, lo hacemos de otra manera, a ver Esto si... tranquilamente lo puedo usar en una base de datos, por ejemplo, Sí. de una ficha de una solicitud de ingreso o algo. Sí, se usa, este tipo de cosas de los condicionales se usa mucho cuando haces validaciones. O sea, te ingresa una serie de datos y vos
haces controles. Yo había pensado, viste, que de hacer la agenda. Ujú. Entonces por ahí en eso también se puede utilizar, por También. ejemplo, si Sí. el lunes es feriado, si Ujú. no fuese feriado, hay cosas que no se van a hacer. No haces reserva, por ejemplo. Exacto. No das turno. O cuando querés dar un turno, que diga, ¿es feriado o no es feriado? Si es feriado, pongo un aviso. Mirá que es feriado. Claro. Cosa, ahí, como te decía, Sí, como para hacer algo práctico. común, práctico y que, bueno, qué sé yo, pueda resolver. Mira, fíjense, la forma equivalente de esto, y voy a lo que es, que esto por ahí no termina de entenderse bien, porque lo fuimos armando de esta manera. Yo puedo preguntar, en vez de preguntar en una misma línea dos cosas, y que después tengo que empezar a ver cuál de las dos dio falso y cómo pregunto la siguiente, ¿sí? Yo puedo ir haciendo preguntas simples sin usar los y, los o, y me voy metiendo adentro con su pregunta. ¿Qué sería? A mí me interesa saber si le acertó o no le acertó, como primer cosa, ¿no? Entonces te lo saco. ¿Le acertó o no? ¿Sí o no? Entonces, si le acertó, ahí adentro, vamos a modificar un poquito, ¿sí? Vamos a pasar a preguntar en cuántos intentos lo hizo. O sea, vamos a decir si los intentos fueron mayor o iguales a 5, entonces, fíjense que ahí un poquito les completa, le mostramos este mensaje. ¿Sí? Si no, le mostramos el otro mensaje. A ver si así les parece que queda más claro de entender. Claro. Esperen que lo termine, porque está todo. Esto se llama refactorizar el código. ¿Sí? Claro, y no Refactorizar. haces las preguntas en sí, sino que directamente si cumplís la primera función o no se cumple directamente. Exacto. Digamos, Y mostrarte el mensaje. es equivalente. Los casos que atendés son los mismos. Exacto. Estás resolviendo, atendiendo los mismos casos. Lo que pasa es que lo estás estructurando de una manera distinta. Estás diciendo, en vez de hacer una pregunta compuesta, y acá te puede dar verdadero si se cumplen las dos, o te puede dar falso porque se haya cumplido una y la otra no, ¿sí? O las dos, ¿sí? Entonces en el siguiente caso te queda medio raro, bueno, ¿y ahora qué pregunto? Entonces puede ser más fácil así. Directamente, en vez de hacer una pregunta compuesta, como esta, preguntás si el número secreto es igual al número ingresado. Si eso se cumple, bueno, te metes en los casos que querés subdividir. Si no se cumple, directamente le sacás el número de tanto. Ahora vamos a ponerle acá. Usted no adivinó. Para que se entienda bien que ese era el caso, ¿no? Usted no adivinó. Y se lo vamos a poner en los dos lugares. ¿Sí? O sea, este era el caso que no adivinó, este era el caso que no adivinó. Entonces, ¿qué hacemos? Si el número secreto es igual al número ingresado, una cosa. Si no, a ese sí, este sí, tiene ese si no, usted no adivinó. Ahora, si se adivinó, ahí volvemos a hacer la pregunta en cuántos intentos lo hizo. Y queda más simple. Si lo hizo en más de 5 intentos, si le quedan más de 5 intentos o 5, le decimos, usted adivinó muy rápido. Si no, se supone que lo hizo en más, le quedaban menos intentos. ¿No? Porque es el falso de esto, es que le quedaban 4, 3, 2 o 1. Claro. A mí me parece que así es mucho más simple Que hacer toda la pregunta completa. que hacer toda la pregunta completa. Pero porque le agregas más sí, si no, pero le sacas el i. Le sacás Claro. y no le agregaste más sí, sino. Porque fíjate, acá tenés un sí, Claro, y acá tenés un sí. Sí. Y acá tenés un sí, y acá tenés un sí. Cambiamos la estructura. Bueno, esto les va a pasar 1000 veces. Van a arrancar haciendo un código de una manera, porque después le van a agregar, ¿no? Porque se acuerdan que esto tenía esta sola condición. Claro. Pero por ejemplo, Después si le yo quisiera que, bueno, que sea cualquier otra cosa, pero Sí. que los intentos sean mayores a 2, menores Sí. de 2 y menores de 5 y después 10, ahí sí tendría que hacer, Bueno, formular las pero siguientes sería más, condiciones. sí, pero sería más fácil hacerlo con esta manera, porque digamos, vos acá ya sabés que ya le acertó el número.
Entonces acá adentro vos lo único que preguntás es en cuántas veces lo hizo, con muchas preguntas, ¿no? Claro. Sin embargo en este es re complicado porque tendrías que decir, si lo adivinó y lo hizo en 5. Después tendrías que preguntar, si lo adivinó y lo hizo en 4. Si lo adivinó y lo hizo, siempre te quedas con la pregunta, ¿lo adivinó? Y además en cuánto intento. ¿Entendés? Claro, Entonces, porque tenés que llevar las dos juntas, las no dos es que juntas, saques primero una y después. claro, Suponete que si tuviese que dar una nota con respecto a esto. sí, Acá, por ejemplo, si lo adivinó tenés en una... sí. ¿Qué nota te Bien. sacaste? Claro. Exacto. Bueno, si me dejan les muestro otra estructura que hay. Ese copa más que nosotros. Si me dejan les muestro otra estructura. Fíjense que acá en la estructura teníamos las estructuras, ¿no? Fíjense dónde estamos. Bueno, escribir, leer y asignar, ya somos unos maestros. Si entonces el que vimos hoy, Ajá. Ujú. mientras el que vimos hoy, El para y va. para es el que ya vimos. Hay un repetir por ahí, Sí. que lo dejo por ahora. Pero hay una instrucción que se llama según, que es justamente para ese caso como las notas. Miren, le voy a hacer así y le voy a poner acá, ping, y me va a poner un ejemplo de código, ¿ven? Entonces acá aparece según la variable numérica, perfecto, la cantidad de intentos. La copio y la pego ahí. Ajá. Según la cantidad de intentos a hacer. Entonces acá dice opción 1. Opción 1 va a ser, por ejemplo, 10, creo que se pueden poner muchas, 9, 8, 7, 6. Vamos a hacerlo así, ¿no? Con esas 5. Después vamos a hacerlo con otra que sería 5, 4, ponele 3, 2, 2 y de otro modo. De otro modo sería el caso del 1, por ejemplo. Entonces, acá qué podemos hacer? Podemos poner nota 4. 4. Qué mala que está. Sí. Pero esa es la mejor. Claro, No. son los que. Porque vos pensás que arrancás con 10. Claro. Si lo ponele lo Estos son los intentos que te quedaron. O sea, si te quedaron 10 o las es porque vidas, le las repegaste. vidas que te quedaron. Bien. Entonces 10 ahí. Ah. Le he puesto un 4. Acá que le ponemos 7. Y un 7, sí, ahí vas. Yo lo estaba haciendo como que... Claro, al revés. Pobre los alumnos. Y acá le ponemos nota 0. Seguí participando. 0. Bueno, Seguí participando. pero le acertó. Claro, tendría que ser 1. Un 1, vamos a poner un 1. Y acá, bueno, y esto lo podemos dejar también. O sea, por un lado calculamos la nota y por otro lado le damos un mensajito. ¿Sí? Y acá venimos y ponemos, sí, acá directamente nota 0. ¿Por qué? Porque este es el caso cuando no acertó. Claro. ¿Sí? Fíjense, para eso Sí, usen tenés que situarte bien en cada una de las piezas y Exacto. las tabs son las que te tienen que Exacto. guiar. Los tabs son los que te guían. También eso se le llama indentación. O sea, cuánto espacio hay. Para que sepan nomás a qué se refiere. Entonces, eso es lo que te hace la liñita, entonces vos decís, ajá. Sí, pertenece a tal lugar. Exacto. Y acá ponemos escribir Dame su over. nota es, Y ahí pones. claro, y acá imprimimos, Nota, claro. ¿sí? Sí, Lo vamos, a ver qué sale esto. con los pasitos. ¿Con los pasitos? Sí, así vemos cómo va y viene por acá. Ah, le habíamos dejado puesto el 20. Bueno, lo probamos igual. O le sacamos el 20. Número secreto 20, nada. No, ponelo onda para que se vea la nota. Porque si lo haces en un solo intento, te va a poner siempre el. Le voy a poner el 10. Claro. Igual podríamos hacer un caso forzado nosotros de hacer esto, mira, sabiendo que es 20. Bueno, en realidad Claro, 20. por Le eso en erramos- 8, le claro. erramos a propósito. Claro, También, sí. Está bien, con los perfecto. pasitos. Es que en mi cabeza estaba como que el 20
No nos me iba a hacer deja. adivinarlo en uno. ¿Le pongo el 20? Claro, sí, sí. Le pongo el 20. Como para hacer la primera opción. Exacto. Ahí Listo, pone- le acertamos, nota entró alta. acá. ¿Ven? Pero todo. Perfecto. Y el otro caso se resuelve igual y da el mismo mensaje, ¿ven? Exacto, usted adivinó muy rápido, son equivalentes. ¿Sí? Sí. Ahora, si lo hubiéramos hecho así, queda claro que es más difícil meter el según el según intento. Porque este según está acá porque solamente contemplamos el caso, ¿le acertó? Perfecto. Entonces hicimos un según. No importa en cuántos aciertos lo hizo, entra este sí. Y acá cae en el según. Pero si lo hubiéramos hecho así, que hicimos la pregunta, Claro, no. y lo hizo en tanto, tenemos que poner un según acá y después otro según acá y otro según en todos lados. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es mucho más complejo. Entonces, pero Ujú. depende de lo que queramos hacer. No es que esté mal hacer expresiones complejas. Pero para este caso particular que estamos haciendo, uno lo mira un poco y dice, Conviene el otro. exacto, es mejor hacer solamente esta pregunta, meterse adentro, adentro hacer algo para la nota y algo para el mensaje en pantalla. ¿Sí? Incluso ahora que yo tengo la nota, ¿no? Supongamos que este mensaje va si la nota es mayor a 10, perdón, mayor a 7. O sea, puedo hacerlo depender de la nota y no de los intentos. Claro. Otra cosa que podría hacer. Eso te voy a decir, eso pues, si pueden, los intentos acá pueden desaparecer. Exacto, Y la información solamente, el Exacto. fin sería poner una nota exacto. y no saber con cuántos intentos lo hizo. Sí, y dijiste una palabra que me gusta mucho, información. ¿Por qué? Porque la información, una definición de información es que la información es aquello que te ayuda en la toma de una decisión. Y la información siempre es algo derivado de los datos. ¿Sí? Entonces acá para nosotros los datos son en cuántos intentos lo acertó y Para si lo colocar una nota. claro, y si Si lo lo acertó o acertó. no. Y esos datos, con esos datos producimos información, la nota. La nota no te la da el tipo, es información que nosotros generamos a partir de datos. ¿Sí? Claro. Fíjate, un dato está acá. ¿Le acertó o no le acertó? Ese es un dato. Sí, Otro dato es en cuántos intentos. Entonces, de la suma de esas dos cosas, tiene su nota. Si no le acertó, acá tiene su nota. Ni nos fijamos en los intentos, no le acertó. ¿Sí? Se supone que fueron 11 intentos en este caso, porque hasta el 10 y después ya en el 11 no lo tiene. ¿Ok? sí. Entonces ahí sepan nada más ese concepto de información es aquello que derivamos de... O sea, nosotros no le pedimos información a los usuarios, le pedimos datos y con esos datos generamos información. O sea, muy No, abstracta. no, debería ser al revés. Saber qué información necesito para saber qué cosas pregunto. Eso es como vos lo tenés que resolver, pero cuando digo, no le pedimos a la gente información. O sea, lo que le pedimos a la gente son datos. O sea, desde nuestro proceso, aquello que la gente, digamos, aquello que el usuario te da o que buscamos en una base de datos son datos. ¿Sí? Sí, por supuesto que tenés que saber a qué resultado querés llegar para saber qué dato ir a Claro. buscar. Pero lo que vos tomás son datos. Tenés un proceso y genera información. Ujú. Adentro del proceso para tomar decisiones y también puede dar afuera información. O sea, suponete que estás haciendo un reporte. ¿Cuáles fueron los productos más vendidos? Entonces, la salida de tu proceso va a ser los productos más vendidos. Eso es información. Y los datos es todo lo que necesitaste para, para generar esa Generarlo. información. Claro. ¿Y por qué se dice que es información eso que sale? Porque sirve para la toma de alguna decisión. ¿Sí? O sea, los datos en general en bruto no te sirven para tomar decisiones, los tenés que procesar, acomodar de alguna manera, computar para poder tomar una decisión. Yo te digo, ¿qué producto vas a comprar? Y vos vas a hacer unos cálculos para saber cuáles son los que más se venden. O vas a ir a ver al stock cuáles te faltan. Ahí hiciste un proceso. Claro. Fuiste a buscar datos, hiciste un proceso y generaste información. Bueno, eso abstractamente es lo que representa un programa. Lo que pasa que así, a lo grande, decís,
Pero ¿qué datos toma? ¿Qué información genera? Toma muchísimos datos y genera muchísima información. Pero eso lo podés ver después cuando agarrás el programa, lo descomponés en partes más chiquitas. Cada una de esas partes más chiquitas te empieza a quedar más claro qué datos toma y qué información genera. Y esas son las funciones. O sea, en tu programa, vos tu programa lo vas a dividir en funciones que van a hacer cosas muy específicas. O sea, va a tener la función va a tener una funcionalidad específica, entonces a vos eso te va a determinar qué datos toma como entrada y qué datos genera. Perdón, qué información genera. Claro. ¿Sí? Y a su vez adentro puede generar información para tomar caminos, diferentes caminos. ¿Sí? Claro, porque Abstractamente. por ejemplo, puede seguir en... se tomó esa información, bueno, se sacó una nota 7 Exacto. y si sacó un 7, puede hacer un siguiente examen. Exacto. Una cosa se encadena con la siguiente. Claro. Y así vas Y ahí haciendo. tenés la información del primer Proceso. y empezamos Alimenta con al el segundo. otro. Sí, sí. Ujú. Y a su vez el proceso 1 y el proceso 2 pueden estar dentro de un proceso más grande. Por supuesto, claro. ¿Entendés? Que es el que genera la calificación y el otro toma una decisión con esa calificación. Ujú. Mejor promedio. Sí, que por ahí, viste que yo te decía que lo enfocaba un poco en una agenda, que primero Ujú. empezábamos con una información de una semana, Ujú. pero dentro de la semana tenés los días. Sí. Entonces, dentro de eso, primero va a haber que hacer por día. Sí, Entonces, los datos ingresados del lunes, sí, que va a haber unas condiciones y todo, sí. ahí ya tenés una información de un primer día y ahí puede haber un proceso bastante Sí, importante, sí, sí, sí. ¿no? Tenés bastantes líos en un día. Claro. Ordenar la agenda Y del día. después, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Sí. hacen la información de una De semana. una semana. Sí, Y sí. que puede haber un resultado dentro de esa semana Sí. de algo. Y Sí. después, Del cada mes. semana, pues, suponete 4 semanas, el resultado para un mes. Sí, 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 sí. Tal cual. Y así hasta el infinito. Sí, sí. Lo que después vos quieras armar. Pero es lo que así pasó como. en 10 años, qué sé yo, Sí, sí, podés sí. llegar a... Sí, o en el año. O la temporada. O lo que vos quieras analizar. Es así. Así que bueno, eso es más o menos. Y eso es lo que les va a pasar a medida que vayan viendo ejemplos. Se le van a ir ocurriendo más y más y más casos. Miren, vimos el más simple. Vamos a ver qué pasa con un. ¿Qué hice ahora? Puse 20, ¿no? Si yo le erro, Claro, el otro, ajá. viene acá, me dice muy bajo, Hace Me- todo el me saca un proceso. intento, Hace cada uno de los procesos en realidad. exacto, le doy 34, viene ahí, va a entrar muy alto, Ajá. le va a sacar uno, va a escribir los intentos que me quedan, me va a pedir otro número. Ahí le meto un 20. Y ahí nunca, es decir, mientras que no adivinas el número, no hace los siguientes procesos. Hasta Exacto. que no se cumplen Exacto, ese, y si no, suponete no lo cumplís y se te cumplen los 10, va a pasar directamente al final. exacto. Va a seguir, digamos, se dice, va a salir del ciclo por alguna condición. Si le invoco Exacto. va a salir por esta, y si no le acierto, como esto va Ahí decreciendo, en teoría va a dar sale por esta. verdadero. Exacto. Sale por esta y listo. ¿Sí? Sí. Que se pone 20, perdón. Vamos a dar otra vuelta. Bueno, y ahora te va a ir a la parte de la nota después. Sí, acá le vamos a poner 20, tuc. Va para abajo. Bueno, voy a tener otra vez el 10. Como estaba haciendo scroll se quedó quieto. Ahí está. Bien. ¿Entienden? Sí. Perfecto. ¿Quieren que lo dejemos ahí? Sí. Vimos Sí, varias, son las 7. vimos el según, el sí, y bueno, y un poco de charla en el medio.